En los estudios de Radio Ancoa está el senador de la UDI, presidente además del partido, Hernán Larraín. Senador, buenos días, bienvenido a Radio Ancoa. Buenos días, Manuel, y saludamos a toda la sintonía de Ancoa a esta hora de la mañana con mucho cariño. Ha sido una semana pero muy ajetreada, ¿eh? Con hartas cosas. Está duro porque estamos en plena discusión del presupuesto, que es cuando se juegan las cartas fuertes del año, y aquí han habido algunos temas que han sido causa de debate, incluso de divisiones al interior de la propia nueva mayoría. Así es que estamos frente a un escenario difícil, complicado, con mucha inquietud, con mucho malestar, sobre todo en algunas áreas como salud, educación, que han generado un tremendo debate. Senador, entremos con la salud de lleno porque esta semana se está discutiendo, como bien decía usted, el presupuesto, pero está el tema de la ministra de Salud, se presentó una acusación constitucional contra ella, la subsecretaria también estuvo en entredicho, incluso parlamentarios de la nueva mayoría están ahí acusando el tema, los hospitales parece que se retrasan en general en todo el país, o sea, la salud está en mal estado, uno siempre dice esta frase, la salud está en la UCI, y parece que hoy se hace más realidad que nunca. Así es, lamentablemente está pasando eso. La salud está pasando por graves problemas de salud, ¿no? Y yo creo que hay que enfrentar la verdad. Aquí se hicieron muchas promesas de campaña, se hicieron muchos compromisos que se iban a construir una cantidad de hospitales, en fin, 60 hospitales, un esquema de 20, y a la hora de los que hubo, nos damos cuenta de que no se está cumpliendo. Y fíjese que no siempre incluso es un problema de plata, porque parte del problema es que no hay recursos suficientes. El país, como todos sabemos, se ha frenado económicamente, producto principalmente de la mala gestión que ha tenido el gobierno. Es cierto que hay factores externos, por ejemplo, el precio del cobre ha caído y eso es un porcentaje importante de los ingresos que se ha visto disminuida. Pero lo sustantivo es que el gobierno ha generado un clima de desconfianza en la economía chilena, que nadie invierte en Chile. Y si nadie invierte, entonces las posibilidades de poder seguir incrementando nuestro espacio de desarrollo, nuestro ritmo de crecimiento, se ven muy limitadas. Entonces, en ese escenario, si hay menos plata, para decirlo en simple, las posibilidades de cumplir compromisos se hacen más difíciles. Ahora, en parte entonces, el cumplimiento de los compromisos del gobierno se ha debido a que no ha habido recursos suficientes del presupuesto, pero también a mala ejecución. Fíjese que en el área de la salud, a octubre de este año, el presupuesto se ha ejecutado en aproximadamente un 35%. Es decir, se le aprobó un presupuesto de 100 y solo han podido gastar 35. Entonces, no es solo problema de falta de recursos, porque habiendo recursos, los que haya serán pocos, pero esos no se gastan. A mi juicio ahí hay un tema de gestión, de responsabilidad del gobierno, del Ministerio de Salud, del cual tienen que hacerse cargo. Ahora, en la discusión del presupuesto para el próximo año, ha quedado en evidencia que el compromiso de construcciones hospitalarias no se va a cumplir. Y ahí se ha producido una crítica muy fuerte porque ese incumplimiento es faltar a la palabra. Eso es lo que la gente siente. Y los parlamentarios de oposición se encontraron con la sorpresa de que los propios parlamentarios oficialistas, no digo que todos, pero muchos, decidieron también votar en contra del presupuesto de salud. Es decir, la oposición más parte de los parlamentarios de la nueva mayoría votaron en contra de este presupuesto porque consideraron que era un incumplimiento a la palabra, a los compromisos que había tomado la autoridad. Y eso ha agatillado una crisis muy fuerte. Parlamentarios de oposición enseguida han presentado una acusación constitucional en contra del gobierno, en donde algunos parlamentarios oficialistas dicen que van a estudiar su eventual aprobación, con lo cual efectivamente aquí hay un malestar que dejó de ser estrictamente político. La oposición tiene todo el derecho a fiscalizar y a criticar, pero que también yo advierto que incluso en los oficialistas están de acuerdo que la gestión de salud es pésima. Y eso nos puede repercutir a nosotros en Linares. En Linares nosotros teníamos, cuando asumió este gobierno, licitado por el gobierno anterior la construcción del nuevo hospital. Pero como era vía concesiones,
el gobierno decidió cortar, por una razón estrictamente ideológica. Los hospitales concesionados funcionan normalmente, existen hoy día hospitales concesionados, se decía que tenían un mayor costo, se ha demostrado que no tienen un mayor costo, que en algunos casos cuestan un 1% más, en otros cuestan lo mismo, es decir, no hay una diferencia real en el costo, la atención la consideran mejor, algunos critican que no son tan rápidos, en fin, pero funcionan. Claro. Y la gracia que tienen es que no se hace a costa de la inversión del Estado, como lo que está pasando hoy día. Si el Estado no tiene plata, no puede invertir en construir nuevos hospitales. Cuando se hace por la vía de la concesión, es el concesionario el que lo hace. Bueno, entonces estamos con un problema aquí en Linares, que se cortó la construcción de nuestro hospital junto con el de Curicó de Chillán, y hemos perdido 1 año y medio hasta que se volviera a la licitación. Y en resumen, todo esto lo que va a significar es que hasta ahora vamos a perder por lo menos 2 años en que tendríamos un hospital funcionando en Linares. Lamentablemente, hoy día estamos con la amenaza de que este proceso de licitación se atrase también porque no hay plata para cumplir con el cronograma diseñado. Y eso es lo que a mí me produce mucha irritación, porque es una burla con la gente de Linares, también de Curicó y Chillán, a quienes les pudieron haber ofrecido un hospital si se hubiera mantenido lo anterior. En cambio, hoy día no hay ninguna seguridad de que vamos a tener en la fecha convenida por el actual gobierno, ¿no?, un hospital funcionando como corresponde. Claro. Es un tema interesante, senador, porque se quedan postergados en la región del Maule, Curicó, Linares, Parral y Cauquenes, que es la región del Maule en general, habiendo un hospital nuevo en Talca, de lujo, pero que hace unos días supimos que los pacientes se le están muriendo en la calle porque la atención de urgencia no es tal tampoco. Entonces, el tema de salud va en infraestructura y también va en atención. Y por ahí también hay que hacer la búsqueda. Cuando el hospital es concesionado y uno le trabaja a un privado, si hace mal la pega, se va para la casa nomás. Así es, esa es la diferencia. Por eso es que los hospitales concesionados tienen una cierta garantía, porque el Estado es el que puede exigir el cumplimiento. Ahora, adicionalmente, aparte de los problemas de los hospitales, como usted agregaba bien a Parral y Cauquenes, también tenemos problemas de equipamiento. Hoy día el hospital de Linares está con necesidad urgente de cambiar ciertos equipos. Los ecotomógrafos, que son hoy día indispensables para el diagnóstico y para luego tener acertadas cirugías o tratamientos, no están funcionando bien, y eso limita la capacidad de nuestro hospital para hacer atención debida al nivel que se practica hoy día la medicina en todas partes y en todo Chile, pero aquí en Linares, por falta de renovación de esos equipos, estamos con problemas. Entonces a mí me está produciendo mucha irritación, y yo comparto la molestia de la gente, porque vemos que el gobierno está muy preocupado de muchas cosas, ¿no?, de cambiar la Constitución y de hacer cosas de ese tipo, y para lo cual ha dispuesto presupuestos bastante significativos, pero cosas más básicas como las de la salud, que son las que afectan a la gente, o la misma seguridad pública, no reciben la prioridad que merecen. Senador, no sé si usted leyó la crónica o ha conversado sobre el reportaje de En su propia trampa de Emilio Sutherland, este periodista que saca estos temas que son interesantes. El Estado de Derecho perdido totalmente en una población popular en nuestro país, ¿eh? No hay Estado de Derecho ahí adentro. Así he oído, no vi el reportaje, pero he oído de esa crónica de una población en Santiago, que se suma a lo que está pasando en varios sectores de la Araucanía, en donde tampoco hay Estado de Derecho. Yo creo que el tema de la seguridad pública ha ido creciendo en violencia en forma muy significativa. Han aumentado la cantidad de delitos que se cometen, pero lo que más llama la atención es la violencia de los delitos. Y esto, cuando se empieza a expresar en lugares como en una población, en que los carabineros no se atreven a entrar, en que las bandas organizadas son las que tienen la fuerza, entonces estamos frente a una situación grave. Aquí en Linares vimos ahora esta semana a 2 personas que murieron en una cuestión de narcotráfico, aparentemente, en niveles de violencia que no eran habituales. No, para nada. Y por tanto es eso lo que preocupa, esta sensación de estar frente a actuaciones de los delincuentes cada vez más violentas, que afectan la vida diaria
y que no se resuelven. Todavía no se resuelve el crimen de los 2 profesores que hemos conversado tantas veces, Manuel, y que cada tanto tiempo dicen, no, ahora se va a resolver, pero ha pasado no sé cuánto tiempo ya a estas alturas, que un crimen de esa naturaleza no tenga ninguna pista, no tenga ninguna solución. Entonces, eso es lo que inquieta a la gente, la incapacidad para prevenir la comisión de delitos y después en la persecución penal, la incapacidad para detectar y encontrar a los criminales. Eso genera una sensación de victimización que se traspasa incluso a los sectores rurales, que es donde más necesidad va sintiendo la gente, porque antes se pensaba que en el mundo rural no pasaba nada, pero hoy día, aunque no es la misma cantidad, pero ya tenemos también mucha delincuencia rural en los campos, y eso es lo que demuestra que la batalla en contra de la delincuencia como país la estamos perdiendo. Senador, para finalizar, el gobierno, bueno, ha sido una semana complicada para el tema político, no solo por los temas judiciales. Se supo que ahora, a propósito del asesinato del senador Jaime Guzmán, habían ordenado la extradición de uno de los hechores. La comandante Ana. Claro, la comandante Ana. Estuvo el caso de las filtraciones, que acá las criticamos mucho, que del diputado Ceroni. Hay reformas políticas que a la gente de repente no las entiende. ¿Cómo analiza usted el panorama político? Porque entre reformas, entre problemas con las boletas, colusión, como que uno siente que el país se está yendo al borde y uno siente que uno mejor se dedica a trabajar nomás y que los políticos no le dan ni ganas de ir a votar a la gente. Yo sé, hay una decepción muy tremenda con la política y creo yo que eso es duro y tiene alguna explicación, porque efectivamente ha habido problemas con los políticos, también ha habido problemas con los empresarios, también ha habido problemas en la Iglesia Católica con sacerdotes que abusan y que así son definidos por la propia Iglesia o por los tribunales. Todo eso genera desconfianza, pero también es injusto decir que todos los políticos o todos los empresarios o todos los sacerdotes están involucrados en ese tipo de actitudes o de conducta. Yo creo que hay gente que hace bien la pega y que espero que sea esa la que predomine, la que lleve la voz cantante. Ahora, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por ser más efectivos en la solución de los problemas, pero lamentablemente el hilo conductor del país en un gobierno presidencialista como el nuestro lo tiene el gobierno, no lo tiene el Parlamento. Nosotros tenemos nuestras atribuciones limitadas y no podemos contrarrestar lo que hace el gobierno o evitar muchas de las cosas que hace el gobierno. Aquí muchas veces, y quizás nosotros mismos, los parlamentarios, tenemos la responsabilidad, porque quizás la gente piensa que tenemos más poder del que tenemos, porque nosotros hablamos y comprometemos quizás cosas que no deberíamos. Lo cierto es que aquí hay una imagen que en parte se justifica de las distintas autoridades en el ámbito público y privado del país, incluso en el ámbito espiritual, que hacen que el país necesita una rectificación moral profunda. Hay que entrar a un proceso de rectificación moral que realmente nos permita cambiar las cosas. Yo siento que ahí hay una deuda y que espero que la podamos cumplir. Nosotros estamos exigiendo nuevos estándares de conducta a nuestros militantes, a los candidatos. Vamos a exigir más también en el Congreso a quienes cometen actos o conductas impropias, de manera de poder tener sanciones más duras para los parlamentarios si acaso estos cometen actuaciones indebidas, de manera de poder ir mejorando el estándar de conducta y por esa vía respondiendo a las expectativas de la gente. Pero al final, Manuel, yo creo que lo más importante es que seamos capaces, el mundo político, de responder a las inquietudes que más afectan a la gente en su vida cotidiana. Es decir, la salud, la educación, la seguridad, la vivienda, el transporte, las comunicaciones. Esas son las inquietudes, porque de repente no le funciona el transporte. Claro. No solamente la salud la que le falla, la educación no es de la calidad que se requiere. Ayer hablábamos con el Ceremi de Trabajo por cuestiones de empleo aquí en Linares y nos decía que un empresario de Linares lo había ido a visitar hace un par de semanas diciéndole que tenía 30 puestos de trabajo, pero que aquí en Linares no había encontrado personas con las calificaciones para hacerlo, para hacerse cargo de esos puestos de trabajo. Eso es un problema de nuestro sistema educacional. Nuestros liceos técnicos profesionales no están haciendo bien esa pega. Los sistemas y servicios de capacitación no están ayudando. Entonces, si nosotros no preparamos bien a nuestra gente, no va a ser capaz de asumir labores como las que
un empresario que en Linares está ofreciendo 30 empleos que no los había podido llenar. Entonces esto es parte de nuestros problemas educacionales, de salud, de seguridad, de vivienda, de transporte. Y si no lo resolvemos, la gente con razón se va a molestar, aunque hoy día, aunque los parlamentarios tuvieran la mejor conducta ética posible, porque hay que resolverle las inquietudes ciudadanas. Ese es nuestro compromiso y ahí es donde yo veo falla. Y el gobierno tiene en esto hoy día la principal responsabilidad. No le quito responsabilidades a lo que nosotros tengamos, pero si uno no está en el gobierno es poco lo que puede hacer. Y si uno confía en que el gobierno lo va a arreglar y no lo hace, bueno, ojalá que los ciudadanos tengan la palabra. Senador Hernán Larraín, muchas gracias por pasar a Radio Ancoa para hablar de este tema y siguen el trabajo parlamentario por la zona y además en la presidencia de la UDI con harta pega. Así es, pues muchas gracias Manuel y un saludo muy cariñoso a todos los auditores y auditores de Ancoa a esta hora. Muchas gracias. Un corte y regresamos.